¿Qué tal, muchachos? Tengan ustedes muy buenos días. Esperando que se encuentren muy bien en casa, gozando de buena salud con su familia. Vamos a continuar con las clases virtuales. La semana pasada estuvimos viendo lo que era materia 1, ¿verdad? Hablábamos de cómo se clasifica en realidad la materia, ¿no? Veíamos cómo se clasificaba sustancias simples o sustancias puras, o sustancias también se le llama, y las mezclas, ¿verdad? Solamente vimos lo que eran las sustancias simples, sustancia compuesta, ¿verdad? Los elementos y compuestos. Vimos los tipos de moléculas según la cantidad de átomos, según la cantidad de átomos, según la cantidad de elementos que involucran en la molécula. Y también tenemos lo que es la segunda parte, que son mezclas, ¿verdad? Habíamos dejado en incógnita este tipo de clasificación de la materia, una mezcla, ¿verdad? Bien, empezaré por mostrarte algunos ejemplos de algunas sustancias. Como por ejemplo, mira, aquí tenemos, mira, este de acá, que es esta sustancia que es vinagre, ¿no? Mira, ve, vinagre, mira, date cuenta, ¿no? Parece agua, ¿no? Es vinagre blanco en realidad, ¿no? Y esta mezcla de sustancias, si te das cuenta, mira, aquí hay aceite, aquí hay agua y aquí hay arena. Tú me dirás y empezarás a preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre estas dos sustancias? ¿No? De repente me dirás, profe, la de acá es una sola, y la de acá tiene tres sustancias así, ¿no? En escalerita, en escala, ¿no? Y es que la verdad, esa es la diferencia más notoria. Esta es una mezcla, ¿qué? Homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque tiene una sola fase, mira, ve. Tiene una sola fase en toda su extensión. Y en cambio de acá tiene tres fases, mira, ve. La del aceite, la del agua y la de la arena, ¿no? Es una mezcla, esto se ha mezclado así, ¿cierto? Se ha mezclado y al final me da como resultado lo que viste anteriormente. Acá tenemos que dejarlo repasar unos cuantos minutos para obtener lo que viste al principio. Esta también es una mezcla que aparentemente no se ven sus componentes, pero el aceite tiene ácido acético, tiene agua, tiene otros componentes, pero al final la mezcla resultante es una sola fase. En cambio la de acá, mira, tiene tres fases, ¿no? Ahorita esta parte del agua se ha combinado un poco con el color de la arena, ¿no? Pero en realidad son tres fases, ya que hay una fase. Hay mezclas de dos fases, de tres, de cuatro. Entonces, la que es una sola fase es una mezcla homogénea. La que son más de dos o más fases, ¿no? Esa es una mezcla heterogénea. Y así se clasifican las mezclas. Mira, para ser más preciso. Entonces, lo que tenemos aquí es que la mezcla es la unión de dos o más sustancias, ¿de acuerdo? Es la unión de dos o más sustancias, ¿de acuerdo? Bien, ojo, que conservan sus propias propiedades, ¿ah? Las mismas propiedades tienen siempre, ¿de acuerdo? Entonces te decía que existe lo que es la mezcla homogénea, ¿de acuerdo? Y también lo que es la mezcla heterogénea, ¿no? Vamos a ver cuáles son sus diferencias, dando sus conceptos básicos, vamos a ver ahí cuáles son sus diferencias en realidad. Creo que ya son más notorias y ya te lo expliqué, ¿verdad? Un adelanto. La mezcla homogénea tiene una sola fase, ¿verdad? Una sola fase, ¿no? La mezcla heterogénea tiene dos o más fases. Ahí está, mira, con sus características estamos diferenciándolas ya, ¿no? En cuanto a la mezcla homogénea, también cómo puedo darme cuenta que es una mezcla homogénea, porque puedes ver sus componentes, ¿cierto? Entonces acá puedes ver sus componentes, ¿no? A simple vista. Perdón, no puedes ver sus componentes acá, no puedes ver sus componentes, no puedes ver sus componentes, ¿de acuerdo? No puede ver sus componentes en la mezcla homogénea. En la mezcla heterogénea sí se pueden ver los componentes. Acuérdate cuando veíamos el aceite, el agua y la arena, ¿no? Entonces no se ven sus componentes acá. No se ven sus componentes. ¿De acuerdo? Ahí está. Mira. Listo. Lo tenemos entonces. Lo tenemos claro ahora sí. Ejemplos. Por ejemplo, lo que acabas de ver ahorita, ¿no? Ejemplo de mezclas homogéneas. Vamos a citar algunas acá. Mira, tenemos por ejemplo el vinagre, ¿no? El vinagre, el vino, también el vino, ¿de acuerdo? Tenemos el aire que respiramos, mira, el aire es una mezcla gaseosa, ¿no? Es una mezcla gaseosa ¿de qué? De hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, sobre todo esas dos sustancias, esos dos gases, nitrógeno y oxígeno, ¿no? Pero el aire es homogénea, una sola fase, mira, ¿cierto?
Tenemos, por ejemplo, también, si yo quiero mezclar, por ejemplo, lo que es una limonada también, ¿no? Es una mezcla de limón, agua y azúcar y al final te resulta una sola fase, ¿cierto? Una limonada, una bola de acero también, ¿no? El acero es la mezcla de hierro y carbono, dos sustancias, dos elementos, ¿no? También es una mezcla homogénea. También puede ser la cerveza, el vino, te dije también, ¿verdad? Lo que es... Tenemos, por ejemplo, también el aguardiente, que es una mezcla de alcohol y agua, ¿no? Aguardiente. El agua de mar, el agua salada, ¿no? El agua de mar, tú sabes que es salada, entonces es como si estuvieras mezclando agua con sal y al final disuelves y te forma una sola fase. Entonces es una mezcla homogénea, ¿de acuerdo? Entonces, en las mezclas heterogéneas tenemos como ejemplos, a ver, ayúdame, según lo que viste, por ejemplo, la más clásica de todas, el aceite y el agua, ¿verdad? Aceite más agua, no se puede mezclar, ¿verdad? O agua con arena, la cual llamamos, o agua turbia. El agua turbia se le llama agua con tierra, ¿no? Es el agua con tierra en realidad, ¿verdad? Tenemos lo que es también, por ejemplo, el agua con querosene también, ¿no? O el agua con petróleo. ¿Has visto cuando contaminan el agua de mar, ¿no? Con petróleo, ¿cierto? Arrojan el petróleo que no sirve y el petróleo se deposita en la parte de arriba y el agua abajo, ¿no? Puede ser también una ensalada de frutas, claro, una ensalada de frutas también. ¿Por qué? Porque en una ensalada de frutas está la fruta y el jugo, ¿cierto? La fruta, el jugo, una sopa de pollo también puede ser, ¿no? Ahí está el pollo, las sustancias sólidas y el líquido que es propiamente de la sopa. Puede ser también ejemplos como por ejemplo la mayonesa, que son cosas espesas. Las cosas espesas vienen a ser mezclas heterogéneas en realidad. Tenemos los jarabes, por ejemplo los jarabes, un jugo surtido, ¿no? Ketchup. Son en realidad mezclas heterogéneas porque son espesas. Entonces ahí también ten cuidado con ese punto de que las mezclas heterogéneas también pueden ser representadas por sustancias espesas, ¿de acuerdo? Bien, ahí entonces la diferencia entre los dos tipos de mezclas y lo que es mezcla en realidad, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a pasar al siguiente punto. Bien, en cuanto al siguiente punto, de lo que es materia 2, vamos a hablar de lo que son los cambios de estado de la materia, ¿no? Y para eso es preciso que te muestre la sustancia que obviamente es la sustancia universal y que cambia de fase, ¿no? Cambia de fase, se presenta en digamos, en tres estados, ¿no? El agua está en estado líquido, lo llevas a la nevera, se vuelve sólida, ¿verdad? Hielo. El agua, lo calientas, hierve, se vuelve gas, ¿cierto? Entonces, esos son los tres estados de la materia, en realidad, sólido, líquido y gaseoso. Se conocen otros también como el plasmático, que se encuentra, el cuarto estado de la materia, el plasmático, que se encuentra en la materia que presenta altas temperaturas, por ejemplo, las estrellas, el sol, el aurora boreal, ¿no? El fuego, ¿no? Incluso hay hasta una quinto y sexto estado de la materia, que se ve a nivel de núcleo atómico, ¿no? Que es el estado fermiónico y el estado Bose-Einstein. Eso se ve a nivel de núcleo atómico, es por eso que no es tan presencial, ¿verdad? Pero en cambio esos tres estados los puedes ver a simple vista, en muchas cosas, ¿no? Ves una madera, ves un vinagre, ves una limonada, ves un gas, el aire, las nubes, están en estados que nosotros podemos apreciar, ¿verdad? Es por eso que los tres estados entonces en los cuales nos vamos a enfocar más son esos tres estados que son presenciales y la podemos ver y estudiar, ¿no? Que serían el sólido, ¿de acuerdo? Tenemos al líquido y tenemos al estado gaseoso también por aquí, ¿verdad? Ahí están los tres estados principales, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo distingo yo esto? Además de que veo y me doy cuenta de sus diferencias. Puedes ver y notar, ¿no? Puedes ver. Esto se da a nivel molecular. ¿Qué pasa en el estado sólido? ¿Por qué esto es sólido? ¿Por qué esto es sólido? ¿Por qué es duro? Digamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque sus moléculas están juntas. ¿Ah? Sus moléculas están juntas. Es por eso, ¿no? Creo que de ahí nace la idea de la unión hace la fuerza, ¿no? En estado gaseoso es todo lo contrario. Sus moléculas están separadas. Es por eso que el aire, que es una mezcla de gases, que al final llega a ser un gas, se puede expandir, ¿no? ¿Por qué? Porque sus moléculas están en estado de desorden, caótico, quieren salir disparadas, no se pueden mezclar, ¿no? Se pueden ver. Es así. En cambio, en el líquido pasa de ambos. Están semijuntas, se le llaman. Es por eso que el agua tiene esa consistencia, ¿no? Mira, ve. Tiene esa consistencia, ese tipo de fluido, ¿de acuerdo? Entonces, sus moléculas están
juntas y una separada, por eso se le llama las moléculas están semijuntas, solamente semijuntas, ¿de acuerdo? Esto me hace referencia a ¿qué? A que las fuerzas de atracción de las moléculas acá, en el sólido, son mayores que las fuerzas de repulsión. ¿Ah? Y que en el estado gaseoso lo contrario, sería que las fuerzas de repulsión son mayores a las fuerzas de atracción. Y en cambio, en el líquido, las fuerzas de atracción son iguales a la fuerza de repulsión. Pues, ahí está, mira, ahí lo tienes. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otras características podemos citar de un sólido, por ejemplo, en cuanto a su forma y su volumen? Mira, he aquí, ¿qué forma y volumen tiene un sólido? Es definida. Definida, por ejemplo, este plumón, a donde sea que yo lo lleve, a cualquier parte del planeta, va a tener la misma forma, el mismo volumen, ¿verdad? Correcto, a eso me refiero. En cambio, un gas va a tener, es lo contrario, su forma y su volumen es indefinido. Indefinido. Profe, ¿qué quiere decir con eso que es indefinido? Que en realidad, por ejemplo, el balón de gas con el que cocina tu mamá en casa es gas, ¿verdad? Tiene la forma de ese balón de gas. Si tú ese gas lo depositas quizás en otro tipo de tanque que tiene otra forma, va a tomar esa forma. No puedo precisar en realidad su forma y su volumen tampoco, porque en realidad si tú ese gas que es licuado, por eso está líquido, y luego te voy a explicar por qué es el cambio, en realidad no presenta esos 20 litros de capacidad que está en el balón de gas, sino que puede presentar hasta 300 litros porque se escapa el gas en forma gaseosa. Por eso no se puede precisar ni su forma ni su volumen en realidad. Bien, en cambio el líquido sí pasa con algo particular. Su forma, también por ser un fluido, es indefinida, ¿verdad? Es indefinida. Tú tienes agua, 5 litros de agua en una tina, toma la forma de la tina el agua. Tienes esos mismos 5 litros, lo llevas a un balde, toma la forma del balde. Entonces tiene una forma indefinida, pero su volumen sigue siendo el mismo, o sea, su volumen sí es definido. ¿De acuerdo? Es definido. Bien, ahí tienes las características entonces del estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a ver los cambios de estado de la materia. Es importante esto. Entonces, mira, cuando pasa del estado sólido al estado líquido, eso se llama, ¿cómo se llama? Fusión. Se llama fusión, ¿verdad? Ejemplo, cuando el hielo se derrite, pasa al estado líquido. Cuando lo contrario, pasas del estado líquido al estado sólido, es decir, cuando por ejemplo pones en tu nevera agua, se vuelve hielo. Entonces eso se llama solidificación, ¿de acuerdo? Solidificación. Bien. Ahora, y cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso, ¿eso cómo se llama? Vamos a ver, eso se llama gasificación en realidad. A ver, puse un poquito más acá la flecha, vamos a hacer un poquito más arribita, ¿de acuerdo? Entonces, eso se llama gasificación, o algunos le llaman también evaporación, ¿de acuerdo? Evaporación. Bien. Cuando lo contrario, eso es cuando hiervo agua, ¿no? Cuando hiervo, formó gas, vapor, ¿verdad? Cuando lo contrario, cuando pasa del estado gaseoso al estado líquido, eso se llama licuación, ¿de acuerdo? Licuación, ¿de acuerdo? ¿Tú sabes por qué en los grifos ves y dice, no, el gas GLP, gas licuado de propano significa gas licuado de propano? Entonces, gas licuado, ¿por qué? Porque hay una licuación, pasa del estado gas al estado líquido, por eso, ¿de acuerdo? Ahora, cuando pasa del estado sólido al estado gaseoso, eso se llama sublimación. Sublimación, aunque en realidad se llama sublimación directa, porque va directa, pues, ¿no? Seguro, directa. Por ejemplo, ¿qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, el hielo seco, ¿no? Hielo es sólido, pero sale humo del hielo seco, y automáticamente por el ambiente pasa al estado gaseoso, ¿no? La naftalina también. ¿Has visto las bolitas de naftalina esas que venden en el mercado para matar las polillas? Esas bolitas blancas. Si tú le prendes fuego, sale humo, gas, ¿cierto? Y lo contrario, cuando pasas del estado gaseoso al estado sólido, eso se llama sublimación, pero inversa. Sublimación inversa. ¿De acuerdo? O sea, lo contrario. Imagínate que ese humo que salió de la bolita de naftalina, tú lo atrapas en un vaso frío. Ese gas cae en forma de cristales, o sea, que el cristal es sólido. Estás transformando gas a sólido, ¿verdad? Lo mismo pasa con la neblina, ¿no? De las nubes.
bota sólidos, directo, ¿no? De gas a sólido, ¿de acuerdo? Bien, entonces este es el esquema para los estados de la materia, ¿de acuerdo? Bien, entonces acá nos estamos refiriendo a los estados de la materia. De acuerdo, muy bien. Entonces ahí podemos sacar, mira, con los ejemplos que te he explicado y los fases de estado de la materia. Bien, bien, ahora vayamos al tercer y último punto para ya desarrollar algunas preguntas del libro. El último punto que vamos a tratar también es muy importante. Recuerda que química estudia la materia y la materia es amplia de estudiar, también tiene muchos puntos, ¿no? Tiene muchos puntos para estudiar. Te dije la clase pasada, ¿no? Propiedades, estados, clasificación, lo que vamos a ver ahorita, ¿cómo se llama esto? Esto se llama fenómenos de la materia, ¿de acuerdo? Se llama fenómenos de la materia, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a poner por aquí, fenómenos de la materia. A ver, te voy a explicar con un ejemplito, a ver, para que me digas cuál es la diferencia que tú notas en este pequeño experimento casero que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Mira, aquí yo tengo una hoja de papel. Mira, yo si gustas, lo que puedo hacer acá es, esto es cortar, simplemente. Te pregunto, ¿ha formado una nueva sustancia? Sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, ¿verdad? Mira, sigue siendo papel, solamente que lo he reducido de tamaño, cambia de forma, nada más, cambia su aspecto físico. Pero cuando hago esto, mira, por ejemplo, cuando yo hago lo siguiente, observa, por aquí, observa, mira, no te desconcentres, observa, mira qué es lo que pasa. Cuando yo quemo, mira, esto de acá, ¿en qué se ha transformado ya? Bueno, ahorita se apagó porque hay mucha calor, mucho aire. Mira, se ha transformado en esta parte, ceniza, ¿verdad? Ceniza, ha formado una nueva sustancia. Esa ceniza es carbón. ¿Y por qué? Y es que en realidad que el papel lo extraen ¿de qué? De los árboles, ¿no? De la madera. Y la madera es carbón, por eso forma carbón. Se ha transformado en una nueva sustancia, de papel a ceniza a carbón. Y además el CO2, el humo que va, ¿no? Entonces se está transformando en una nueva sustancia, entonces ahí. Entonces lo que te quiero decir es que existen dos tipos de fenómenos con eso. Y tú me vas a decir cuál de los dos ejemplos encaja en cuál, ¿verdad? Tenemos el fenómeno físico, por aquí mira. Tenemos el fenómeno físico y por acá también tenemos el fenómeno químico, en realidad. Mira, ve, tenemos acá el fenómeno químico y el fenómeno físico. ¿Cuál crees que ha sido el fenómeno físico para ti? ¿Cuando corté papel o cuando quemé papel? Cuando corté el papel, ¿verdad? Entonces, el fenómeno físico, vamos a describir sus características, igual acá sus características y solito va a salir la diferencia. En el fenómeno físico, lo que hay es un cambio externo, un cambio de apariencia. ¿Ah? En cambio, en el fenómeno químico hay un cambio interno en su composición. Hay un cambio interno, su composición química cambia, forma una nueva sustancia, ¿no? En el cambio físico, no se forman nuevas sustancias, ¿verdad? No se forman nuevas sustancias. En el cambio químico sí se forman nuevas sustancias, ¿no? Se forman nuevas sustancias. Muy bien. Vamos a citar más ejemplos. A ver, ejemplos por acá, a ver, unos 3 ejemplos más y acá también vamos a citar unos 3 ejemplos más, ¿de acuerdo? Para que sean empates, a ver. Entonces, fenómeno físico, podemos citar como ejemplo el cortar papel, ¿no? El cortar papel, por ejemplo, ¿no? Doblar un clavo, claro que sí. Doblar un clavo, lo doblo, no pasa nada, no se forma una sustancia, solamente le he doblado, cambia de forma. Todos los cambios de estado, muchachos, todos los cambios de estado, todos, lo que hemos visto anteriormente, la fusión, la solidificación, la evaporación, la licuación, la sublimación, todos son fenómenos físicos, porque solamente está cambiando de apariencia, de forma, de tamaño, pero no de sustancia, ¿verdad? En el caso del agua, sigue siendo agua, solamente que están en los 3 estados. En cuanto al fenómeno químico, podemos citar lo que viste, quemar papel, ¿no? Cuando tú quemas, eso se llama combustión. Quemar papel, combustión, la oxidación de un clavo, ¿no? La oxidación de un clavo. Por ejemplo, cuando dejamos un clavo a la intemperie, la humedad lo ataca, ¿verdad? El oxígeno de la humedad. En realidad lo que pasa ahí es que
pasa a formar óxido ferroso, por eso se oxida, pues, ¿no? Los metales se oxidan. Por último, otro fenómeno químico, por ejemplo, puede ser la putrefacción de la carne, ¿no? La fermentación, todo lo que es fermentación, ¿no? Lo que es agriado, fermentación, putrefacción, es un cambio químico porque forma una nueva sustancia. Cuando las bacterias atacan, a veces, por ejemplo, cuando la carne se pudre, forma una nueva sustancia degradada, ¿no? La fermentación de lo que tenías un azúcar, por ejemplo, en la fermentación de la alcohólica, por ejemplo, ¿no? O de la fermentación del vino, de lo que tenías azúcar en el vino, en la uva, perdón, en la uva, lo pasa a través de la levadura, la interacción de la levadura, lo pasa a formar lo que son sustancias como el CO2 y el alcohol. Así se forma el alcohol, ¿no? Entonces tenemos muchos más ejemplos, muchachos, muchos más ejemplos, ¿de acuerdo? La respiración, la digestión, son fenómenos químicos porque involucran una reacción química, ¿de acuerdo? Bien, entonces, acabamos de sacar aquí lo que es el fenómeno físico y el fenómeno químico, sus diferencias y sus ejemplos, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que vamos a ver es algunas preguntitas del libro para reforzar lo aprendido, ¿de acuerdo? Bien, quiero que saques tu libro, vamos a sacar su libro y vayamos a la página 115. Vamos a trabajar la 115, 116 y 117, ¿de acuerdo? Bien, ejercicios de aplicación. Vamos con la pregunta 4. La pregunta 4 en los ejercicios de aplicación están en la primera columna, ¿de acuerdo? Dice página 115, pregunta 4. Para que se constituya un estado sólido, la mayor fuerza que actúa es... ¿Qué fuerza actúa? ¿Repulsión, destrucción, cohesión, separación o la huida? Y la respuesta es la cohesión, ¿verdad? La C, claro, se cohesiona, se atrae. Cohesión es igual que atracción, ¿ya? Bien, pregunta 5, ahí abajito. Para que se produzca un cambio de estado, ¿debe aumentar o disminuir? ¿Qué es lo que tiene que aumentar o disminuir? ¿Qué pasó cuando yo, por ejemplo, herví el agua? ¿Qué pasó? ¿Por qué en realidad pasó del estado líquido al estado de gas? Porque cambia la temperatura, exacto, la temperatura, clave de la temperatura, ¿verdad? Si más caliente, pasa a otro estado. Hace frío, se baja la temperatura, pasa a otro estado. Ahí está, muy bien. Hay que utilizar el criterio también. Bien, vamos a la página 116. Página 116, la pregunta 11. Chequea. Dice, se denomina sublimación a el cambio de qué estado a qué estado. Ahora, autoevalúate. Te voy a dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y la clave es la alternativa E. Cambio de sólido a gas. Lo que ya hemos visto, ¿verdad? Ejemplo, la naftalina, el hielo seco, etcétera, etcétera. Bien. Pregunta 13 de la página 117. Vamos a la página 117. Pregunta 13. Dice, el estado gaseoso se forma por la fuerza de y, o sea, ¿qué tipo de fuerza? ¿Atracción o repulsión? ¿Y a temperatura alta o baja? Acuérdate, cuando calenté el agua para que se formara vapor, gas, la fuerza de repulsión, ¿verdad? En un gas, en el aire, acuérdate, en un gas siempre hay fuerza de repulsión, sus moléculas no se pueden ver, se dispersan, y la temperatura debe ser alta, por lo tanto la alternativa es alternativa C, muy bien. Por último, de la página 117, la 14, a ver, autoevalúate. Pregunta 14 dice, indique cuál es el fenómeno físico, putrefacción, agregado de la leche, deshielo de un iceberg, descomposición, fermentación de una naranja. ¿Cuál sería? Analiza, te doy 3 segundos. 1, 2, autoevalúate. 3, y la respuesta es el deshielo de un iceberg, porque solamente está solamente cambiando su forma, ¿no? Los icebergs, ¿has visto en el Atlántico, en el mar, ¿verdad? En realidad esos bloques de hielo grandes son iceberg. Cuando se derrumba, se degrada, ¿cierto? Solamente ha cambiado su forma. Se ha hecho más pequeño, nada más. Pero no es como las demás que involucran una reacción química, un fenómeno químico en realidad. ¿Bien? Sí. Bien, ok, chicos. Entonces, como esta clase es teórica, ¿no? Esta clase es teórica en realidad también porque en materia es bastante teoría. Lo que tú vas a desarrollar es el demostrando mi logro y el reto y el REC, ¿verdad? Van a ser 10 preguntas en realidad ahora porque el tema es teórico, ¿de acuerdo? Y sé que lo vas a hacer rápido. Entonces, del demostrando mi logro, del D1000 que está en la segunda columna, de la página 115 vas a hacer la 3, la 4, la 5, ¿de acuerdo? Y la 6, 3, 4, 5 y 6. De la página 116, del demostrando mi logro, vas a hacer la 11, ¿ya?
Y de la página 117, del Demostrando mi logro, la 14. Bien. Ahora, del reto, ¿verdad? Vas a hacer la página 115, vas a hacer la 2, la 4 y la 6. La 2, la 4 y la 6. Y de la página 116 vas a hacer la 11, ¿de acuerdo? Vas a hacer la 11 nada más. Ahí estarían los 10 ejercicios para que tú lo hagas, ¿de acuerdo? Sé que lo vas a hacer, bien. Y pues bueno, sin más que añadir, me despido de ti. Que tengas un excelente día. Nos vemos, hasta luego. Bendiciones.